les agradezco mucho su presencia. Un momento importante que estamos viviendo en Acción Nacional. El último día del gobierno panista de este sexenio. Ya lo hemos dicho, ¿no? El llamado a la reflexión, ahí está. Pero lo primero que debemos reconocer es quiénes somos. Y quiénes somos y qué hemos logrado. Estoy convencido de que Acción Nacional es un partido excepcional. Es el único partido político en México que le ha apostado a la batalla de las conciencias, que le ha apostado a convencer a los ciudadanos libres, que no le ha apostado a las clientelas, ni a las corporaciones, ni a lucrar con la pobreza, ni a abusar de la gente. Es un partido político excepcional porque como el PAN no hay otro en el país, y toda la oferta política la vemos ahí, jugando con las mismas prácticas y en el reciclaje político de sus personajes. Si no brincan de un partido se van a otro, y ahí están. Son los mismos personajes y las mismas prácticas. El único partido diferente es Acción Nacional. Y yo quiero que también tengamos muy claro qué es lo que hemos hecho, que han sido un partido de grandes transformaciones para México. Fue el partido que le dio esperanza a México en el inicio de este siglo, cuando veníamos de décadas de crisis, de décadas de frustración. Acción Nacional llegó en el 2000 a darle esperanza a los mexicanos. Fuimos artífices de que se lograra la libertad y la democracia en nuestro país. No nos lo otorgó el PRI, no nos lo otorgó ningún gobierno. Fue a base de la lucha que dieron nuestros personajes de Acción Nacional. La lucha por la transparencia. Bueno, está de locos que un gobierno piense que tiene que apostar por transparentar. Acción Nacional lo hizo en plena congruencia. Hicimos también muchas cosas para cambiar la vida de la gente. Que no nos digan y que no nos vengan con los mitos de que somos un partido retrógrado, cuando gobernamos 12 años y donde se vio que el gobierno asumiera una postura confesional. Cuando nos dicen que somos un partido que no vio por la gente más necesitada, y ahí estuvo Acción Nacional abanderando las causas de la salud. Acción Nacional logró transformar el tema de la salud de una prioridad de la política social y no de un botín político como se venía haciendo en los gobiernos priistas. Los gobiernos priistas acabaron con la seguridad social, le dieron en la torre al sistema de salud. Transformamos también la dolorosa circunstancia a la que estábamos condenados en cada sexenio, donde venía el cambio de gobierno y forzosamente teníamos que esperar la crisis sexenal. Esa historia ya cambió. Y Acción Nacional fue artífice de esa gran transformación. Acabamos con el monopolio del poder de un solo partido. Esa también es una gran transformación. Acabamos con la represión y la manipulación mediática, y hoy día la prensa puede hablar con libertad. Hoy día los movimientos sociales, el movimiento 132, le deben a Acción Nacional que lo puedan ejercer su derecho con libertad, porque en otro régimen ese movimiento hubiera estado probablemente callado a punta de balas. La democracia llegó con Acción Nacional, la libertad llegó con Acción Nacional, la transparencia llegó con Acción Nacional, la recuperación del Estado para los ciudadanos inició con Acción Nacional. No es fácil hablar de esto. Los gobiernos priistas tradicionalmente buscaban la acumulación del poder político, porque le temían al ciudadano, porque le temían al escrutinio público de las personas. Y Acción Nacional, en un ejercicio de congruencia, sigue apostando por darle poder al ciudadano. Gracias a la lucha de Acción Nacional,
fue posible romper las barreras del autoritarismo y entrar por las puertas de la democracia sin violencia. Y a esa lucha hoy día salimos por las mismas puertas de la democracia. Pero no salimos con la cola entre las patas, salimos orgullosos de lo que hemos logrado. Y este mensaje, el del orgullo de lo que hemos hecho, el orgullo de nuestro partido, debe ser el primer capítulo de la construcción de una nueva historia. Porque no puede una organización salir a la victoria si no se siente orgullosa de lo que ha hecho, orgullosa de su identidad, orgullosa de sus personajes, orgullosa de sus causas. Quiero decirles que pues perdimos una elección, pero las causas no están perdidas. Y nos podemos preguntar por qué perdimos la elección, ¿no? Y yo creo porque hicimos lo correcto. Porque el presidente de la República asumió con responsabilidad el reto de gobernar. Porque un gobierno que está dispuesto a transformar un sistema arraigado de intereses, de corrupción, de intereses que ponen por encima del interés público sus propias causas, un sistema así de corrupto, no se puede cambiar con políticas ni populares ni simpáticas, porque el presidente decidió afrontar las mafias, decidió afrontar los intereses con valentía. Y un gobierno que está dispuesto a transformar a México desde sus raíces y a profundidad, tiene que estar dispuesto también a perder elecciones. Porque al desarraigar esos intereses, desterrar esos intereses, no ganan aplausos, ganan odios y ánimo de revancha. Y esa es mi explicación. El presidente hizo en muchos medios lo que pudo para transformar al país. La lucha contra el crimen organizado, criticable o no. Pero si se hubiera quedado en el ámbito nada más de querer ganar elecciones y de complacer intereses, quizá hoy estaríamos avergonzados de nuestra historia con una victoria electoral pírrica. Y lo que hizo el presidente fue apostarle por la transformación, recuperar el Estado para los ciudadanos, recuperar el interés público que está por encima de los intereses. Porque un gobierno que hubiera apostado a ganar elecciones se hubiera dedicado a complacer intereses y a ganar aplausos. Y eso es lo que nos hace diferentes. Nuestros gobiernos no están para perpetrarse en el poder, están para transformar nuestra realidad. Por eso digo que lo hizo con una gran congruencia, entendiendo los principios de Acción Nacional. Y bien decía don Efraín González Luna, un pensador importante del PAN, decía en uno de sus ensayos, es más, no en uno de sus ensayos, en el primer discurso de aquel 16 de septiembre de 1932, cuando se estaba constituyendo el PAN, hablaba de la técnica de salvación, y decía Efraín que Acción Nacional no puede estar ligado nunca a un episodio electoral, que Acción Nacional no puede fincar ni puede arriesgar el tesoro inestimable de sus posibilidades de salvación futura de México en el episodio efímero contingente de la elección próxima. Sabias palabras las de don Efraín, que seguro en el espíritu del presidente Calderón estaban presentes. No se podía arriesgar el destino ni subordinar el destino al episodio. Y esa es la responsabilidad con la que hoy podemos decir: perdimos una elección, pero no perdimos las causas. Nuestras causas están presentes. Y estamos llamados todos, toda la militancia, todos los que nos decimos ser panistas y que creemos en el PAN, estamos llamados a la reivindicación de nuestra propia historia, de nuestro momento, de lo que somos. Porque es muy tentador pensar que nuestra elección está perdiendo todo y que nos vamos por un fracaso histórico, porque no debimos haber estado, porque le hicimos mal, porque la regamos. Es muy tentador pensar eso. Pero los panistas no podemos irnos con la narrativa de nuestros oponentes. Ya lo decía el senador Roberto Gil, haciendo referencia a Carlos Castillo Pérez. Panistas no podemos comprarnos la historia que nos ponen nuestros rivales.
Nosotros tenemos nuestra propia historia y es la que tenemos que narrar. La historia de los logros, la historia del orgullo de nuestra identidad. Y estamos llamados en este momento, un momento importante para la historia, a formar una generación. Como en aquel momento don Manuel Gómez Morín, cuando fundó el partido, lo vislumbró. Y decía que la generación se forma por compartir una visión y un espíritu, y que no está ni depende ni de las edades ni de las circunstancias. Y todos aquellos que compartimos esta idea de que el PAN tiene futuro, de que las causas del PAN siguen vigentes, son los que estamos llamados a transformar esta realidad. Son los que estamos llamados a ser un partido competitivo y que esté orgulloso de su identidad. Y esta batalla, de verdad, la de las conciencias, la de la transformación de México, en la que nos dimos cuenta, después de gobernar, que no solamente bastaba la alternancia a la democracia y la llegada a la democracia, que había que desarticular una serie de intereses que estaban ahí corrompiendo las instituciones, pero también nos dimos cuenta de que teníamos que recobrar esa batalla de las conciencias, que la transformación, como siempre lo dijimos históricamente, está en la persona. Y ese es el llamado al que estamos hoy día. Y viene un momento importante de redefinición del papel del PAN, donde yo no le llamo renovación, porque no nos vamos a ir nosotros, ¿no? Tampoco vamos a cambiar nuestros principios de doctrina, ni tampoco vamos a cambiar nuestras plataformas, ni lo que hemos creído. Renovarnos sería avergonzarnos de nuestra historia. Vamos a redefinir una estrategia electoral. Vamos a redefinir reglas con las que jugamos. Vamos a redefinir el discurso con el que nos comunicamos con los ciudadanos. Vamos a hablarle claro de lo que piensa el PAN. Vamos a estar cerca de sus necesidades, hablando con la gente más agraviada de la sociedad, con la que a lo mejor no hemos estado cerca en el Distrito Federal. Vamos a esas causas que necesita la ciudad, porque hay muchas voces de gente olvidada que espera que Acción Nacional toque la puerta. Pero viene un momento de redefinición que debe partir además con una reorganización interna. Yo creo que hacia adentro tenemos que cambiar nuestro espíritu. Y sí viene una etapa de reconciliación y de generosidad, ¿no? Donde reconozcamos que el mejor político no es el que aplasta al otro, sino el que suma al otro. Donde reconozcamos que el político de Acción Nacional entiende que tiene que reconciliar, que tiene que sumar la fuerza, que lograr el liderazgo no es quitar a los rivales, sino sumar a los que piensan diferente en las coincidencias. Ese es el trabajo que tenemos, porque el reto no lo podemos hacer solos, y tampoco lo puede hacer una dirigencia. Tenemos también, como segundo aspecto, renovar nuestro compromiso con la causa, entenderlo, ¿no? Asumirlo, más allá de esta inercia que traíamos del gobierno y de trabajo con el partido, pero sobre todo de responsabilidad. Y ahí yo lo veo, de responsabilidad del militante. De responsabilidad del militante y responsabilidad de responder por nuestros actos, y de que todos asumamos un papel en la labor de convencimiento, pero también entendamos la responsabilidad que tenemos al elegir a nuestros candidatos, porque luego no le pidan a la dirigencia por qué no logramos tal o cual cosa si escogimos malos candidatos, o luego no le pidan a la dirigencia que por qué logramos más resultados si no estuvimos abanderando causas ciudadanas todos, o no estuvimos cerca de la gente o haciendo nuestra labor de convencimiento. Entonces, todas las responsabilidades de todos y el compromiso. Y un compromiso también que les pido es defender al partido en todos los espacios, porque a menudo pensamos que solamente en una tribuna, en un discurso, en una plaza o saliendo a tocarle la puerta a alguien es cuando convencemos. Y cuando convencemos como militantes, es cuando en una plática familiar hablamos bien del PAN. Y cuando generamos desesperanza, es cuando en una plática con amigos no defendemos al PAN.
o cuando estamos en un círculo de primos, etcétera, y nos quedamos callados. Y es más, asentimos, ¿no? Y decimos, probablemente tienes razón. A ver, lo que tenemos de responsabilidad como militantes es convencer en todos los ámbitos en donde estemos. Porque de verdad convence más esa plática cercana con el amigo íntimo, muchas veces el discurso que se presenta en la plaza, o al vecino que le vamos a tocar la puerta y que luego ni nos conoce. Ahí es donde tiene que estar el militante defendiendo. Y es imperdonable que fuera del partido estemos ventilando nuestros asuntos, estemos trasladando nuestras frustraciones o nuestros agravios. Los agravios que tengamos en el barrio, porque todos tenemos agravios, en una organización humana siempre hay agravios, en una familia siempre hay agravios. Los agravios que tenemos no son las fallas de la organización, son los agravios de las personas. Y la organización sigue fuerte y sus causas siguen vivas. Entonces, no traslademos nuestras frustraciones como la debacle de la organización, imperdonable. Por eso creo que hay que enorgullecernos de nuestra identidad, para que no nos confunda nuestra situación personal. Y aquellos que dicen que el PAN ya está acabado, yo sí les digo, a lo mejor ellos ya están acabados en el PAN. Tenemos que creer en el PAN, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que creer en nuestra organización. Y desde luego ser autocríticos aquí, pero también, así como hacemos la crítica, corresponder con el trabajo y el compromiso, porque no nada más se vale venir a hablar. Y ese es el otro punto que les quería comentar de la actitud de servicio. El tercero es la ética y la vocación de servicio. Yo creo que Acción Nacional se ha distinguido por ser un partido de principios, un partido que defiende estos principios y que los lleva a cabo en sus políticas. Y entender nuestra jerarquía de valores, estamos obligados a hacerlo. Primero está la institución y luego están nuestros intereses, luego están nuestros intereses de grupos o de equipos, pero primero está la organización. Por último, y sin lo cual no puede salir ningún partido exitoso ni ninguna organización, es la mística, esta mística de voluntariado, una mística de apostolado que esté dispuesta a convencer, que de verdad no nos limitemos, que invirtamos esos fines de semana que son duros para la labor de redefinición del partido en sus comités delegacionales, de ponernos a chambear, no de ir nada más a llenar el evento, sino de hacer el trabajo político, de conquistar ciudadanos, de conocer a los comités ciudadanos que están en nuestras colonias, de abanderar los problemas de algunas personas, de entender que el trabajo político de Acción Nacional está afuera y la ciudadanía nos espera, porque sí nos podemos convertir en opción política. Y hacia afuera, desde luego, la dirigencia está obligada a trabajar con sus diputados para redefinir un discurso. Porque no podemos ser el PAN nada más de golpeteo, un PAN porrero. ¿No? Tenemos que ser un PAN propositivo, crítico, pero que lleve la agenda de modernización de la ciudad. Porque si no es así, ¿cómo nos vamos a ganar la confianza de la gente? Pues bueno, ¿cómo van a creer en nosotros si nomás estamos pegando? Pegando pero con propuesta, abanderando a fondo las causas de los ciudadanos. Porque tenemos una misión, la de dar esperanza a la ciudadanía, y creo que nuestro testimonio es prueba de ello. Apostarle a la ciudadanía será una bandera del PAN, como siempre lo ha sido, no al empoderamiento de grupos de intereses para ganar elecciones, apostarle al ciudadano libre. Y hace rato comentaba el senador Roberto, ¿cuáles son nuestras causas que teníamos que pensar? Son las del ciudadano libre, el que no está ligado a clientelas, el que no esté en estructuras corporativas, a ese ciudadano que desde el principio Acción Nacional le habló. Hacia allá vamos, al ciudadano libre, a ese ciudadano que soñaban nuestros fundadores, que podían darle fortaleza a un país, a liberarlo de estos grupos de interés que tienen secuestrada la ciudad. Tenemos una misión en esta ciudad, y sí es darle opción al ciudadano, a ese ciudadano libre que no esté en las clientelas, darle la opción
de que no necesariamente tenemos que estar secuestrados por las tribus. Estas tribus, que representan los mismos intereses que en otros órdenes de gobierno, no permiten que el país avance, que alientan la corrupción, que ponen sus intereses privados por encima del interés público, que afectan al bien común porque solamente están respondiendo a sus propios intereses. Y esta ciudad está secuestrada por esas tribus. Vamos a ver si el gobierno de la ciudad puede liberarse de esas tribus que nos han secuestrado. Y ahí nos damos respuesta a muchos de los problemas que vive la ciudad. ¿Por qué no funciona la política social? Porque está articulada con base en intereses de tribus, y se les dan a unos y no se les dan a otros, y se les dan a clientelas. ¿Por qué no funciona el sistema de transporte? ¿Por qué el gobierno no pudo hacer lo que se planteó para aumentar el transporte masivo? Porque los mismos tribus están dentro de sus grupos de interés del partido, porque el gobierno está secuestrado por esas tribus. Nosotros representamos la opción del ciudadano libre, y nuestra agenda es la del ciudadano libre, la del fortalecimiento de la sociedad civil, de los gobiernos locales, y defender las causas de los ciudadanos más agraviados nos obliga necesariamente a acabar con este monopolio del poder político del PRD, que ha luchado por la pobreza, que ha hecho de la pobreza un botín político, que no representa otra cosa más que lo mismo que vivíamos hace muchos años, nada más que ahora con mejor mercadotecnia. Y hoy día creo que estamos llamados a entender la derrota, pero a que esa derrota nos mueve el orgullo. Ese orgullo que nos mueve cuando algo que deseamos lo perdemos y salimos adelante. Ese orgullo que nos hace superar la peor adversidad. Ese orgullo que nos hace sentir que valemos la pena y que hemos hecho lo correcto. Ese orgullo que se siente seguro de su identidad. Ese orgullo que no por una derrota se siente un derrotado. Ese es el orgullo al que estamos llamados los panistas a refrendar. Y de verdad, ese ánimo, no lo digo de venganza, de revancha, de recobrar la reivindicación de nuestra causa, es el que nos debe de mover para adelante en lo que tenemos que hacer. Yo quiero hacer una diligencia de verdad, de la que todos ustedes, dirigentes, diputados, militantes, se sientan orgullosos. Yo me quiero sentir también orgulloso de ese esfuerzo de la militancia. Pero no podemos ir solos, como dije. Necesitamos de verdad de su trabajo, de su tiempo y de su espíritu de voluntariado. Y asumir esas tareas con asumir esas tareas con orgullo de lo que hemos sido y de la gran responsabilidad que tenemos. De verdad quiero un PAN en la ciudad que defienda con claridad sus objetivos y que los defina con esa claridad. Y nos esforcemos disciplinadamente por lograrlos, con disciplina. Que luche a fondo por dar respuestas a estas causas más sentidas de los ciudadanos. Que asuma con responsabilidad su deber en la ciudad. Que debata vigorosamente, pero que no perdamos el tiempo en esas batallas estériles que luego no nos han llevado a nada. Que impulse esta agenda de modernización de la ciudad, que desenmascare el engaño, pero que también transmita su propia propuesta. Tenemos que lograr un partido que sea capaz de transmitir su propia narrativa, su propia historia. Que nos presentemos con este discurso claro con los ciudadanos, pero sobre todo confiable por haber estado cerca de ellos. Estoy convencido, de verdad, se los digo de corazón, de que sí es posible un PAN competitivo y un PAN que esté orgulloso de su identidad. No tengo duda, nuestra ciudad nos necesita, y esta generación, la de todos los que compartimos este espíritu, ha sido llamado a escribir esta nueva historia. Yo de verdad quiero dejar mi corazón, mi tiempo, mi alma, porque se revierta esta tendencia mala de Acción Nacional en el PAN del Distrito Federal. Pondré mi corazón, pondré todo el espíritu, pero los necesito. Necesitamos de todos y hagamos del PAN la nueva historia de éxito en la ciudad. Vamos juntos
y los necesitamos. Tenemos que recobrar esa vigencia del PAN, y la militancia es la fuerza que le puede dar rumbo al nuevo destino del partido. Vayamos juntos a esta victoria por hacer un partido competitivo y que esté orgulloso de su identidad. Les agradezco mucho su presencia. Voy a invitar a las personas que me presentaron y que además, más allá de la presentación, por quienes tengo una gratitud, les decía que más allá de eso era la presentación de un proyecto, y qué bueno que hablar más del proyecto que de un servidor, porque de eso tenemos que hablar. Y pediría por favor que nos acompañara Kenia López, Rafael Medina, Santiago Taboada, el senador Roberto Gil, Gonzalo Tamirán, y además, digo además con orgullo, cuando llegué al PAN, don Gonzalo era el presidente del PAN en el Distrito Federal, entonces él sabe perfectamente los zapatos en los que me estoy metiendo, y lo digo de verdad con agradecimiento, porque hemos tenido en ocasiones coincidencias y divergencias, y hoy de verdad me distingue mucho su presencia y desde luego la de todos ustedes. Les agradezco mucho que hayan venido y vamos a